noches, maestra Carla. Soy Díaz Muñoz Adair, pertenezco a la institución del Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante, bachillerato matutino. Pertenezco al grupo de segundo D y esta es mi exposición, el cual lleva por nombre Características y consecuencias de la política cardenista. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en un pueblo llamado Jijilpan, ubicado en Michoacán, México. Su padre se llamaba Dámaso Cárdenas Pinedo y su madre Felicitas del Río Amezcua. Su padre trabajaba vendiendo recetas farmacéuticas en el pueblo. Lázaro era el hijo mayor de 8 hermanos, cursaba el cuarto año en la escuela local. En 1908, don Dámaso retira a Lázaro de la escuela para que ayude en los gastos de la familia cuando tenía 13 años de edad. En 1911 empezó a escribir su diario personal y que continuó escribiendo toda su vida. Ese mismo año fallece su padre, don Dámaso, y deja a su esposa viuda y a 8 hijos huérfanos. Los amigos de doña Felicitas se presentan a ayudarla económicamente. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a coser ajeno. A partir de ese momento, los hermanos menores verán a Lázaro como a un padre y se convierte desde entonces en el jefe de su numerosa familia. En junio de 1913, la revolución llega a Jijilpan y alcanza al joven Lázaro, que se había convertido en socio de una imprenta. Estaba un general revolucionario en Huaracha, quien mandó a los de la imprenta en Jijilpan que hicieran un manifiesto revolucionario. Ellos lo hacen toda la noche y al día siguiente lo entregan a este general revolucionario, pero se encontraron con la sorpresa de que este general ya había sido sustituido por un general contrarrevolucionario del gobierno de Huerta, y entonces casi los toman presos. Preocupada por la vida de Lázaro, su madre le pide que se marche del pueblo y vaya a Apatzingán, donde su hermano administraba una hacienda. No fue pequeña la sorpresa que se llevó doña Felicitas, cuando poco después encontró a su amado Lázaro, que había terminado por refugiarse no con su tío, sino con la revolución. En Michoacán operaba el general Guillermo García Aragón, compadre de Zapata. Un buen día, Lázaro Cárdenas exhibe su hermosa caligrafía ante el general e inmediatamente fue incorporado a su estado mayor como capitán segundo encargado de la correspondencia. Poco después, y ante los desplantes violentos del general, doña Felicitas le suplica a su hijo con lágrimas en los ojos que no hiciera lo mismo que el general Aragón, y graba en él un mensaje permanente contra los excesos de la guerra. En los siguientes meses participa en batallas locales y definitivas en Michoacán. Rápidamente alcanza el rango de teniente coronel y a primavera de 1915 el azar lo llevó al territorio del general Plutarco Elías Calles, cuyas fuerzas tomaban asiento en Agua Prieta, Sonora. En la mañana del 28 de marzo de 1915, Calles estrecha por primera vez la mano cordial de joven Lázaro, de apenas 19 años. El maestro, en busca de un discípulo, había encontrado al soldado en busca de un padre. Así empieza una nueva etapa en la vida del oficial Cárdenas. Pocos días después, participa en un ataque victorioso con sus 300 hombres. A mediados de septiembre, el joven teniente coronel es víctima de una emboscada en Sonora y resiste el ataque de 800 hombres de infantería por más de 3 días, sin tregua y sin víveros. Como recompensa por su despliegue de valor, Calles lo promueve con el grado de coronel, llamándolo Bravo Jefe. En la batalla de Agua Prieta, cuando Calles estaba situado por los villistas, Cárdenas bajo sus órdenes tenía la primera línea de resistencia y su acción es fundamental para la victoria del general Calles. En marzo de 1918, el joven coronel se traslada a Michoacán, su tierra natal. Ya en ese entonces recibía a Lázaro con repiques de campanas, y este desmontaba y caminaba rodeado de gente. Hacía zigzag de casa en casa, saludando a todo mundo. En mayo de 1920, un día antes de cumplir 25 años, este destacado en la Huasteca veracruzana, ya con el rango de general Blindaguer, por órdenes de Calles, se traslada a la Sierra de Puebla para interceptar y capturar a Carranza, que huye de la capital. Calles había sido el maestro político y militar de Cárdenas, pero con la guerra Cárdenas había carecido de maestro. Lo encuentra en Francisco J. Mujica. En 1922, Cárdenas regresa a Michoacán y se encuentra con su viejo amigo Mujica. Él y su familia habían ayudado a doña Felicitas después de la muerte de don Dámaso. Ahora Mujica es gobernador del estado. Por sus acciones políticas, Mujica ha entrado en conflicto con el poder central y han llegado a la situación de lidiar con una guerra civil. A mediados de 1923, el presidente Obregón toma medidas para solucionar el problema.
Cárdenas, como jefe militar del Bajío, recibe instrucciones de custodiar a Mujica hasta la capital. En el trayecto lo sorprende un telegrama de Obregón, que decía: el general J. Mujica murió al pretender ser liberado por sus captores. Cárdenas ignora el mensaje y propicia la escapatoria de su amigo. Pasados los años, Cárdenas recordaría vívidamente una escena. Esta escena decía: en una ocasión que cruzamos con el general Mujica por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, nos vimos detenidos en las puertas de la compañía, que cerraban los caminos, y fue una hora de espera hasta que llegaron sus guardias a abrirnos el paso. Poco después, trataron de sobornar a Cárdenas con un lujoso automóvil y $50,000, y desde ese momento quiso expulsar a las compañías petroleras de suelo mexicano. Desde el siglo pasado, Michoacán había sido escenario de una larga lucha ideológica entre liberales y conservadores. En los últimos años, los viejos antagonistas del Estado tienen caras nuevas: los socialistas anticlerales por un lado y por otro grupos católicos involucrados en cuestiones sociales. En 1928, con el rango de general de división y escasos 32 años, Lázaro Cárdenas inicia su gira como candidato único a la gobernatura de Michoacán. El candidato, y de hecho el gobernador electo, era el legítimo heredero de Calles. Él mismo se sentía un joven padre responsable del cumplimiento de sus postulados. Había luchado por ellos desde la adolescencia. Como gobernador, Cárdenas no repetiría los errores tácticos de Mujica. El nuevo gobernador consigue un brazo político que le sería fundamental durante toda su gestión: la poderosa Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la CRMDT. Fue la primera organización de masas en la historia del país. 4 años después de su fundación, tenía 4,000 comités agrarios y 100,000 miembros. Cualquier otra organización de obreros o campesinos estaba prohibida. La CRMDT trabajaba constantemente en la transformación ideológica del campesino, apoyando las leyes del gobernador Lázaro Cárdenas. Cárdenas realizaba la reforma agraria en Michoacán y comienza a probar la efectividad del ejido, una reforma de posesión parcialmente colectiva de la tierra. Y por supuesto, los primeros en oponerse a su política agraria son los hacendados y la iglesia. Otro factor que entorpeció el reparto fue el factor para explicar a los campesinos las nuevas medidas, que pretendían terminar con el servilismo y también con los métodos antidemocráticos. Siendo presidente, Cárdenas disolvió a la CRMDT en 1938. A pesar de que la iglesia y los hacendados se oponían, en 4 años que estuvo en la gobernatura de Michoacán, Cárdenas repartió más tierras que sus predecesores en 10 años. Cárdenas sentía un inmenso amor por los indios. Según su propio testimonio, nació este amor por el cariño de su madrina Ángela, cuya mudez realizaba de modo dramático sus rasgos indígenas. Los primeros meses de gestión coincidieron con el final de la Guerra Cristiana. A Cárdenas solo le importaba la medida en que ayudase a su programa agrario y social, pero tenía que controlar las tentativas de la iglesia, que intervenía notablemente en su política agraria. Un día, Cárdenas llega sorpresivamente al pueblo de Chimapán, donde se realizaba una gran ceremonia religiosa, en la que participaba todo el pueblo. La iglesia estaba adornada por guirnaldas, y en la entrada estaba una alfombra con musgo, hojas y rosas. El humo de incienso rodeaba el templo, donde según la ley reglamentaria de cultos no estaba autorizado. El acompañante que acompañaba a Cárdenas recuerda que mandó a llamar al sacerdote ante el hombre que era considerado un anticristo entre los fanáticos. La gente del pueblo esperaba que lo desollaran vivo, pero Cárdenas solo le pidió cortésmente que en el futuro pidiera el permiso correspondiente. Para Cárdenas, la educación era un asunto inaplazable. Había que socializar las escuelas bajo normas cooperativas y sindicales, y los maestros deberían convertirse en agentes del cambio social. Ellos deberían ser los portadores de la nueva ideología revolucionaria. Cuando Cárdenas se encuentra con maestros que se negaban a adoctrinar a sus alumnos con teorías revolucionarias, la CRMDT decidió llevar una depuración ideológica en el ámbito normalista para excluir a todos los educadores que carecían de una ideología avanzada. Años después, los más decepcionados serían los más radicales. Uno de aquellos
maestros era Salvador Sotelo, que enseñaba. Tenía las campanas para desfanatizar y suministrar los sacramentos socialistas. 10 años después, se sintió traicionado y abandonado. La CRMDT había desaparecido por órdenes del presidente Cárdenas. Las campanas de la iglesia solo se tocaban para llamar a misa. Tras el asesinato de Obregón, los hilos de la política nacionalista se centraron en las manos de Calles, quien en 1929 logra la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Cárdenas, que había combinado su intenso trabajo como gobernador con el desempeño de altos puestos federales, se convierte en el cuarto presidente del PNR en octubre de 1930. Durante 10 meses que duró su gestión, intenta darle al partido un carácter más señalado de organización popular. En septiembre de 1932, Ortiz Rubio renuncia finalmente a la presidencia y Cárdenas hace un balance de la situación. Al terminar su gestión como gobernador de Michoacán, Cárdenas sufrió un breve periodo de ostracismo, probablemente por haber apoyado a Ortiz Rubio. El 1 de enero de 1933, Cárdenas es nombrado secretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Abelardo Rodríguez. Para finalizar, Cárdenas recorre varios estados de la República, tanto a pie como a caballo y automóvil, anotando en su diario planes a futuro, pero lo más impresionante es ver cómo el pueblo notó y captó su mensaje, que era crear el Frente Único del Trabajo y activar las notaciones a que tienen derecho los pueblos. Esto significa que Cárdenas quería hacer que los pueblos indígenas fueran notorios para todo el país. Muy bien, ahora pasaremos a las características que creo yo es la más importante o la que mejor concluye o se incluye al tema de la política cardenista, la cual dice así: el Estado se convirtió en un benefactor de las clases sociales menos privilegiadas como los obreros y los campesinos, para quienes creó programas de asistencia social como lo son comedores comunitarios, becas escolares, servicios de transporte público y la creación de escuelas públicas. A su vez también crea escuelas públicas de nivel medio superior y superior de alta calidad. Muy bien, ahora que ya sabemos la característica, pasaremos a la consecuencia de la política cardenista, la cual dice así, que hubo una rebelión por parte de Saturnino Cedilla, quien fue miembro de una liga de conservadores políticos que estaban en contra de los políticos sociales. En este caso, estaban en contra de la política socialista de Lázaro Cárdenas, ya que esta argumentaban que estas políticas limitaban a la libertad de culto y de creencias. Esto quiere decir que Lázaro Cárdenas les quitó la mayor parte del poder que tenían las iglesias o las creencias.